Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Agurto, del Servicio de Información Indígena de Perú, y él va a hablar de redes y tejidos para el fortalecimiento de la resistencia. Bueno, ante todo, buenas, ¿estamos en la tarde ya todavía? Tarde, buenas tardes. En realidad hay muchas cosas que decir, pero quiero empezar en primer lugar por saludar y agradecer y felicitar al movimiento indígena de Colombia, en especial el del Cauca, por crear este espacio y sobre todo por estar a la cabeza en la reflexión de este tema de la comunicación indígena. A pesar de todas las dificultades, ustedes están reflexionando sobre un tema que en otros espacios, en otros sectores del movimiento indígena todavía no ha llegado a ese nivel, ¿no? Y en ese sentido, mi reconocimiento en especial. El CRIC ha sido la cuna de muchos aportes y muchas contribuciones al movimiento indígena a nivel de la América Latina, ¿no? El concepto de plan de vida, por ejemplo, la necesidad de colocar la comunicación en la agenda política de la estrategia de las organizaciones indígenas, son aportes muy importantes que trascienden a Colombia y que también llegan a otros países. Eso quiero empezar por reconocer. Yo quería hacer un par de digresiones con respecto al nombre del tema, ¿no? Sobre el tema inicial. La comunicación indígena y la comunicación intercultural, quiero hablar de las dos comunicaciones, tanto la propia que generan los pueblos indígenas como aquella que desarrollan los pueblos en relación con otros que no son indígenas o con otros pueblos distintos. Ambos ámbitos de la comunicación no es un problema solo de alternativas, no es un problema solamente de escoger una opción. La tesis que yo planteo es que es una necesidad fundamental y apremiante para la humanidad, como vamos a pasar a tratar de demostrar. Es una necesidad frente no solamente a la mercantilización de la palabra, sino también ante una crisis de civilización. Yo pienso que debemos partir por contextualizar en qué ámbito nos estamos desarrollando, en qué ámbito estamos reflexionando. Y una de las cosas que hay que mencionar es la crisis global que estamos viviendo en estos momentos. Esta crisis global es una crisis de civilización, es una crisis también de paradigmas de desarrollo, es también una crisis ambiental, climática, y también es una crisis moral, es una crisis de valores. Entonces, frente a esa crisis que no la han generado los pueblos indígenas no son culpables de esa crisis, pero sin embargo son sus principales víctimas. Entonces, frente a esa crisis que viene deshumanizando justamente a la población mundial, surge la necesidad de construir nuevos paradigmas civilizatorios. Y los pueblos indígenas tienen muchísimo que aportar en la construcción de esos paradigmas. Un paradigma liberador, un paradigma nuevo, un paradigma que supere este modelo dominante que nos viene llevando a una irracionalidad y a una destrucción del planeta, tiene que tener en cuenta el aporte civilizatorio de los pueblos originarios, valorar la diversidad cultural de la cual ellos son portadores, edificar y reconstruir un pensamiento holístico, integral, como es el que manejan los pueblos indígenas,
vivir en armonía con la madre naturaleza, algo que se ha perdido, que han perdido otros sectores sociales, especialmente los sectores urbanos, los que se desarrollan en las grandes ciudades y en las grandes metrópolis, donde ya han perdido el contacto con la naturaleza. Y así también poner como centro de la vida social y el trabajo la comunidad, la solidaridad y la reciprocidad. Estos son algunos de los aportes que los pueblos indígenas tienen que dar frente a la crisis civilizatoria que vive en estos momentos la humanidad. Y dentro de este proceso tenemos que combatir la herencia colonial. Hay una herencia colonial muy poderosa. Esa herencia colonial no solamente está en las instituciones, en las estructuras de poder, también está en las estructuras mentales. Cuando pensamos que los pueblos indígenas no pueden gobernarse, cuando pensamos que los pueblos indígenas no pueden ser autoridades nacionales y definir su territorio, definir su vida, estamos siendo presa justamente del colonialismo, ¿no? Entonces hay necesidad de superar y combatir la herencia colonial que impide, por ejemplo, que muchos de los sectores indígenas aspiren al poder político. También tenemos que combatir la colonialidad que nos hace cómplices de ese poder. Hay muchas trampas y muchos mitos de la modernidad. A veces con mucha facilidad asociamos capitalismo con modernidad. Me parece que tenemos que revisar el concepto de modernidad. Me parece que los pueblos indígenas tienen derecho a construir su propia modernidad. Y si modernidad es deshumanizarse, no creo que esa sea la modernidad que aspira la humanidad y no creo que sea tan moderna en su sentido original de la palabra. Y por otro lado también tenemos que combatir las trampas y los mitos de la ideología liberal que hacen que se endiose al Dios mercado y al Dios dinero, que se pone al Dios dinero, al Dios mercado como valores supremos, como valores que definen una serie de relaciones y sentimientos. Me parece que en ese sentido hay muchas tareas que los comunicadores y los pueblos indígenas tienen que desarrollar en este proceso. Bueno, ese era un par de digresiones. Lo que yo quería señalar era que la comunicación indígena e intercultural tiene un gran potencial de humanización. Un gran potencial de humanización porque justamente la comunicación, tal como la vivimos actualmente, o como se la comprende o se le estudia en los centros académicos, muy asociada a lo tecnológico, no es una comunicación en el verdadero sentido de la palabra. Comunicación es poner en común, es dialogar, es entenderse, es construir sentido, es construir relación. Y lo que recibimos por la televisión, lo que recibimos por los grandes medios, no es comunicación, es alienación, es desinformación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comunicación tiene que ser reivindicada en su sentido humanizador, en su sentido auténtico. Hay un trabajo que quiero referirles que se llama La comunicación antes de Colón, del señor Ruiz Beltrán, ¿no? Luis Ramiro Beltrán. Él, por ejemplo, tiene algunos aportes bien interesantes que le dan sustento a muchas de las cosas que se han venido afirmando en este evento por los propios comunicadores indígenas y que quizás no han leído este libro, pero sin embargo coinciden con él. Este señor Luis Ramiro Beltrán, por ejemplo, señala que la comunicación es el campo antropocéntrico de los procesos de interacción humana que producen, circulan y usan representaciones simbólicas, los sentidos social e históricamente determinadas. ¿Qué dice cuando antropocéntrico? Que tiene al hombre como centro. Es construir relación, es construir interacción humana. La comunicación está íntimamente asociada a la cultura. No podemos separar comunicación de cultura, porque es la cultura la que genera los escenarios de comunicación. Y a lo largo de la historia han habido desenvolvimiento de culturas que han tenido diversas formas de comunicación sin que el registro y transmisión de datos y mensajes hayan existido. Este señor, por ejemplo, que ha hecho el libro La comunicación antes de Colón, señala, por ejemplo, en su investigación de cómo los pueblos se comunicaban en la época precolombina, que ha habido la comunicación oral o verbal, la comunicación sonora, que es a través de la danza, el baile, la comunicación escrita, no solamente alfabética, porque hay otras formas de escritura, la comunicación iconográfica, que es tan rica en los pueblos indígenas, y la comunicación espacio-monumental, ¿no?
Estas formas de comunicación, por ejemplo, son expresiones de la comunicación de los pueblos originarios que muchas veces no se toman en cuenta. Él incluso también señala en su libro que hay 4 grandes modalidades de comunicación. Por ejemplo, la comunicación del hombre con la naturaleza, o de los hombres o de los seres humanos con la naturaleza. La comunicación entre los seres humanos y los dioses. La comunicación entre las élites y el pueblo, y la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Entonces, es interesante tener en cuenta estos aportes, porque justamente ahora que estamos pensando en cómo revalorar, recuperar y fortalecer la comunicación indígena intercultural, tenemos que abrirnos, tenemos que abrir al entendimiento de la comunicación, como lo hizo la compañera que fue la primera en exponer el día de hoy. La comunicación está en la forma de vestir, está en la forma de celebrar las fechas, los calendarios, en los vestidos, en muchas formas, en la forma de tejer, en la forma de expresar los sentimientos. En ese sentido hay una riqueza de comunicación que tienen los pueblos que no podemos reducirla al aparato o a la tecnología. La tecnología es una extensión, es un recurso, es un instrumento para esa comunicación. Una de las cosas que quisiera también retomar y mencionar es que tenemos que ser muy conscientes de que con quién nos comunicamos. En ese sentido es bueno diferenciar algunos ámbitos. La comunicación al interior de los pueblos indígenas, la comunicación con los no indígenas, con otros sectores sociales no indígenas, que pueden ser aliados o también pueden ser opositores. En ese sentido es importante elaborar estrategias adecuadas para estos espacios o instancias de interacción comunicativa. No es igual comunicarse al interior de un mismo pueblo, dentro de lo que podría ser un sistema de comunicación propio de un pueblo específico, a comunicarse entre pueblos que comparten los mismos problemas y que enfrentan los mismos desafíos y amenazas, a comunicarse con los grandes medios de comunicación que a veces son opositores o enemigos incluso a los intereses de los pueblos, a comunicarse con redes de derechos humanos, de instituciones sociales potencialmente aliadas a los pueblos. Entonces, a mí me parece que es importante a la hora de tomar en cuenta las estrategias, tener muy presente con quién nos estamos relacionando y con qué perspectiva comunicativa. Los pueblos indígenas tienen que marcar un perfil propio y es muy importante el tema de la agenda indígena integral. No es bueno sectorizar la comunicación. La comunicación es un asunto de la persona que está encargada del área de prensa y comunicación. La comunicación es un tema transversal a toda la organización, a todo el pueblo. La comunicación es como el tejido nervioso de un organismo, de un ser vivo, que si no tiene activo su tejido nervioso, no siente, no responde, no reacciona, no sufre, no vive, no imagina, no siente. En ese sentido, la comunicación tiene que operar como un tejido nervioso de un pueblo. Y en ese sentido también la agenda no puede estar encasillada en un sector o en una función específica. Me parece que los comunicadores tienen que traducir y expresar la agenda integral de los pueblos, que es una de las riquezas más grandes que tienen los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen aportes en el terreno de la biodiversidad, tienen aportes en el terreno del patrimonio cultural, aportes en el terreno del derecho consuetudinario, tienen aportes en el terreno de la salud intercultural. Es inmenso la cantidad de aportes, pero todo eso configura una agenda, un plan de vida. Y ese plan de vida y esa agenda política que resume y recoge el sueño y la visión de los pueblos, tiene que expresarse a través de la comunicación. Me parece que ese es una de las metas, uno de los ideales de los comunicadores. Acá surge un problema, ¿no?, que es clave: redes, tejidos, sistemas o procesos, ¿no? Es parte del debate que se había planteado. Yo comparto las reflexiones del tejido de comunicación cuando señala, por ejemplo, que los tejidos, que los pueblos indígenas tienen algunos elementos que
se fundamentan en la construcción colectiva de pensamiento, en la construcción de un plan de vida como sueño colectivo, y el tejido como una red conformada por hilos, nudos y huecos, en la cual los hilos son los medios de comunicación, los nudos son las personas y las organizaciones, y los huecos son los temas críticos y de fondo que se abordan, ¿no?, para tratar de resolverlos en comunidad, ¿no? En ese sentido, me parece que la necesidad de construir tejidos como redes más densas es parte de una estrategia necesaria. Pero yo quiero, para ir terminando, poner énfasis en lo siguiente, de que tenemos que fortalecer tejidos propios de comunicación de acuerdo a nuestras identidades y cosmovisiones para recuperar la voz autónoma y afirmar nuestra dignidad. Me parece que esos tejidos son redes mucho más fuertes, son redes mucho más tupidas, como esos bolsos que se venden, que son mucho más duros, más fuertes, más sólidos, pero esos tejidos son estrategias para poder fortalecer la comunicación al interior de un pueblo indígena. Me parece que los tejidos deberían contribuir a lo que el compañero que me antecedió en la palabra ha señalado, me parece muy adecuadamente. Los tejidos deberían contribuir a recrear sistemas autónomos de comunicación propios y apropiados para cada pueblo. Cada pueblo debería recrear su propio sistema de comunicación que articule no solamente la comunicación tradicional, esa comunicación que a veces no usa mucho los recursos tecnológicos, sino que también articule la forma apropiada de utilizar las nuevas tecnologías. Eso es un desafío del sistema de comunicación propio y apropiado para cada pueblo, para así avanzar en la forja de los planes de vida. Y por último, las redes. Me parece que las redes, tal como hacen los pescadores que arman las redes para cazar el pescado, las redes deberían tener una finalidad concreta. Las redes no son un fin. En el diagnóstico se habló que habían redes que se dividían y se peleaban entre ellas. ¿Por qué? Porque a veces la red no es un fin. La red es una herramienta, es un instrumento para ciertos propósitos, para ciertos objetivos. Y en ese sentido deberíamos armar redes con aliados, indígenas o no indígenas, estatales o no estatales, para poder lograr mayor alcance en nuestros objetivos. Resumiendo, me parece que el tejido debería ser como el corazón, la forma de cómo operar la comunicación indígena desde adentro de cada pueblo. Deberíamos apuntar a construir sistemas de comunicación autónomos para cada pueblo. Así como hay un sistema de educación, así como hay un sistema de gobierno, debería haber un sistema de comunicación propio de cada pueblo indígena. Y sobre la base de estos dos pilares, tejido y sistema de comunicación, deberíamos lanzar redes en función de objetivos concretos con aliados indígenas o no indígenas, como por ejemplo fue la excelente idea de invitar al amigo Holman Morris, que vino el día de ayer y dio una excelente presentación, y estoy seguro que es un aliado comprometido con la causa de los pueblos indígenas. Para terminar, quiero decirles que la comunicación para los pueblos indígenas es integral, porque parte de una cosmovisión en la cual todos los elementos de la vida y la naturaleza se hallan permanentemente relacionados e influidos entre sí. La comunicación se fundamenta en una ética y una espiritualidad en el que los contenidos, los sentimientos y los valores son esenciales. Tenemos que rehumanizar la comunicación. Con el aporte de la comunicación indígena, la comunicación puede recuperar su verdadero sentido humano, integral, espiritual y social. No solamente recuperar el sentido auténtico de comunicación en la palabra, sino en la idea, en el gesto, en el sentimiento y en la visión de la vida. Solo así, con el aporte de la comunicación indígena intercultural, podemos superar la irracionalidad y la mercantilización y la perversión del modelo dominante capitalista que divide, fragmenta e incomunica a la comunidad. Eso es lo que quisiera decir. Muchas gracias. Agurto, del Servicio de Información Indígena de Perú.
y él va a hablar de redes y tejidos para el fortalecimiento de la resistencia. Bueno, ante todo, buenas... ¿Estamos en la tarde ya todavía? Tarde, buenas tardes. En realidad hay muchas cosas que decir, pero quiero empezar en primer lugar por saludar y agradecer y felicitar al movimiento indígena de Colombia, en especial. Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de... El concepto de plan de vida, por ejemplo, la necesidad de colocar la comunicación en la agenda política de la estrategia de las organizaciones indígenas, son aportes muy importantes que trascienden a Colombia y que también llegan a otros países. Eso quiero empezar por reconocer. Yo quería hacer un par de digresiones con respecto al nombre del tema, ¿no? Sobre el tema inicial. La comunicación indígena y la comunicación intercultural, quiero hablar de las dos comunicaciones, tanto la propia que generan los pueblos. Noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. El del Cauca, por crear este espacio y sobre todo por estar a la cabeza en la reflexión de este tema de la comunicación indígena. A pesar de todas las dificultades, ustedes están reflexionando sobre un tema que en otros espacios, en otros sectores del movimiento indígena todavía no ha llegado a ese nivel, ¿no? Y en ese sentido, mi reconocimiento en especial. El CRIC ha sido la cuna de muchos aportes y muchas contribuciones al movimiento indígena a nivel de la América Latina, ¿no?